Evangelio de Juan, capítulo 17. Y verso 20. ¿Lo tienes? Juan 17, 20 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Te alabo, Dios, bendigo tu nombre y te doy gracias. Gracias por tu palabra y gracias por este lugar, Señor, por cada alma que está aquí. Quiero bendecir a cada hombre, cada mujer, cada familia que están en este lugar, Señor. Y quiero declarar que tu palabra va a hacer su obra perfecta. Tú tienes un plan, un propósito para este lugar y para esta tierra de Mataró. Y Dios Santo, tú entiendes y está en tu corazón de que tu verdad se afirme en los corazones y que tus enseñanzas se lleven a cabo en medio de tu iglesia, para que tu iglesia camine conforme a tu voluntad y avance y alcance las metas que tú les has marcado. Por eso en esta hora declaro que tu palabra obra con poder en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí Jesús está haciendo, después de haber hablado con sus discípulos durante un tiempo importante y enseñándole toda una serie de cosas, Él hace la última oración antes de ser arrestado. Y de hecho, sabemos que Jesús era un hombre de oración, un hombre que oraba mucho, pero esta es la única oración que registra la Biblia de Jesús. Y es porque era una oración muy importante, la última que él hacía antes de ser arrestado, y además la única que registra la Escritura, era porque era una oración muy importante. Y dentro de esa oración que él hace, hay una cosa que la pide hasta 4 veces. Lo que quiere decir que dentro de todo lo importante que era esa oración, hay una cosa que quizás es la más importante de todo lo que él ora en esa oración. Y es que los discípulos sean uno. Que sean uno. Que sean uno. Que estén en perfecta unidad. Y esto es algo que es el cimiento, la base, para que cualquier iglesia pueda experimentar los objetivos, los propósitos de Dios y pueda crecer. Y vosotros que ahora estáis recién formándose y aún sois un grupito pequeño, aunque la verdad es que esto es una bendición, estáis creciendo, pero desde ya tenéis que tener muy clara esta base. Porque hay iglesias que trabajan mucho el crecimiento numérico, pero esta área la descuidan. Y cuando un edificio crece mucho de altura, pero los cimientos no están bien firmes, al final se derrumba. ¿Y cuántas iglesias ha habido que cuando llegan a cierto número, de repente se derrumban o se dividen? Por eso Dios quiere que esto esté bien afirmado en nuestros corazones. Los cimientos para que la iglesia crezca tienen que estar bien profundos, y eso es la enseñanza de la palabra de Dios, pero además tienen que estar esos cimientos. El hormigón que forma estos cimientos es el amor de Dios. Ese amor produce la unidad que es vital. Y el Espíritu Santo ha venido para unir y para que seamos uno. Y en Mataró tenéis que ser uno. Y yo sé que las iglesias se están uniendo en Mataró para hacer proyectos y cosas, pero yo lo decía en Barcelona, y cuando nos reunimos con otras iglesias de Barcelona, yo decía, y a mi iglesia lo he dicho más de una vez, no podemos pretender la unidad de las iglesias si no hay unidad dentro de las iglesias.
Y para que haya unidad entre las iglesias, la unidad tiene que empezar dentro de las iglesias. A Dios le place derramar bendición y vida eterna donde están los hermanos juntos en armonía. Dios no, lo sabemos, conocemos Salmo 133, Dios no bendice ni derrama bendición sobre aquellos que andan por ahí desperdigados. Y si los ves que están siendo prosperados o bendecidos, pregúntate quién los está bendiciendo, porque Dios no. Dios derrama bendición y vida eterna donde están los hermanos juntos, y no solo juntos, sino además en armonía, en unidad. Y de hecho no solo Dios desea derramar bendición donde hay unidad y hay armonía, sino que además Él manda que haya esa unidad y esa armonía. En 1 Corintios, capítulo 1, y verso 10, 1 Corintios 1:10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y esto está bien claro. Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí no se trata de que si yo opino así o a mí me parece asá, tenemos que morir a todo eso, porque aquí solo tiene que reinar un parecer y una opinión, y es la de Cristo. Y todos tenemos que unirnos a eso y morir a nuestros propios criterios. La palabra división proviene de dos palabras, dos visiones. De ahí viene división, significa dos visiones. Cuando en una iglesia hay unos que opinan de una manera y a otros que tienen otra visión diferente, ahí hay división. Y algunos están en un lugar y dicen, bueno, yo estoy aquí porque Dios me ha puesto, pero yo tengo otra visión, yo tengo otra forma de pensar. Lo que pasa que, bueno, de momento estoy aquí. No. Tú tienes que morir a eso. No se trata de que te busques otra iglesia donde opinen como tú o piensen como tú. No. Tienes que morir a tu propio criterio, a tu propia opinión, para promover y trabajar en la unidad del cuerpo, para que el cuerpo marche como uno solo. Porque aquí no se trata de quién tiene la razón la tiene uno, que es Cristo. Y todos nos tenemos que ajustar a la palabra y a lo que enseña la palabra. Y Dios ha puesto una dirección y ha puesto un liderazgo en esta iglesia para que vayamos tras la visión que Dios ha marcado. No pueden haber varias visiones, tiene que haber una sola. Todos en un mismo parecer, en una misma mente. Porque así avanzaremos, así alcanzaremos las metas. Cuando yo pienso en el pueblo de Israel, fijaos, esto es increíble, porque Israel, 400 años esclavos en Egipto, ¿verdad? Sin libertad, siendo explotados, pasando hambre y pasando toda serie de situaciones, trabajando todas las horas del día, mal. Llega un momento que claman a Dios porque ya no pueden más. Y Dios envía a Moisés, y Moisés los liberta después de ser respaldado por Dios con toda clase de prodigios, de plagas. Todo el pueblo sale junto. Escucha bien esto, todo el pueblo sale junto de Egipto. Todo el pueblo es liberado a la vez y salen juntos y provistos además de muchas riquezas. ¿Cómo salen? ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. Ahora, ¿qué ocurre? Yo digo, la Biblia no lo dice, pero yo quiero creer que el enemigo ahí se metió por medio porque dijo, estos no tienen que llegar a la tierra prometida. ¿Y cómo conseguir que no lleguen a la tierra prometida? Por medio de la división. ¿Llegaron a la tierra prometida? Solo dos, Josué y Caleb. De todos los que salieron de Egipto,
Solo Josué y Caleb entraron en la tierra. Los demás que entraron con ellos fueron los que nacieron en el desierto. Pero los que salieron todos como una piña juntos de Egipto no llegaron a la promesa, no llegaron a la meta. En el camino hubo toda una serie de cosas, y tú lo lees allá. Primero, división en el liderazgo, o intento de división en el liderazgo. Moisés era el pastor, y de hecho es el primer pastor que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob fueron patriarcas, pero el primer pastor llamado para pastorear y para guiar a un pueblo fue Moisés. Y él era el pastor, pero tenía dos ayudantes, Aarón y María, eran sus colaboradores, los que estaban a su lado para apoyarle, se supone que para apoyarle. Pero resulta que en un momento dado se rebelan, no están de acuerdo con algunas cosas que hace Moisés. Y empiezan a cuestionarle, y empiezan a decir, ¿acaso Dios solo habla por Moisés? ¿No será que también habla por nosotros? Un intento de división en el liderazgo. Dios tiene que intervenir. Ahí se ve el corazón de pastor de Moisés, porque Moisés no se defiende. Moisés deja la cosa delante de Dios. Bueno, Dios hace algo. Y Dios los coge aparte, a Aarón y a María. Oye, ¿vosotros qué estáis haciendo? Yo con vosotros a veces hablo, pero con Moisés yo tengo un encuentro cara a cara. Y a él le revelo lo que a vosotros nunca voy a revelar. Porque él es el pastor que guía al rebaño, no vosotros. Y María fue apartada durante días, fuera del campamento y enferma de lepra. Porque Dios no soporta esas cosas. Después envían 12 espías. Y cuando vuelven los 12 espías de investigar la tierra, volvieron divididos. Porque 10 opinaban de una manera y 2 opinaban de otra. Y generalmente se piensa que lo que opina la mayoría es lo que vale, pero en este caso lo que valía era lo que opinaba la minoría. Josué y Caleb hablaban conforme a lo que Dios había dicho. Y eran los que estaban conforme a la voluntad de Dios. Pero la mayoría dijeron lo contrario, no vamos a poder entrar. Desanimaron al pueblo. Y por esa causa resulta que el pueblo ya estaba a las entradas de la tierra prometida. Y por eso se estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Hay iglesias que andan todo el tiempo dando vueltas sin llegar a ninguna parte, porque unos tiran para acá y otros tiran para allá. Y todos tenemos que tirar en una misma dirección para llegar a la meta. Si tú lees también esos 10 espías que hablaron mal y desanimaron, murieron de lepra. Porque Dios detesta las divisiones. Después encontramos a Coré, que monta como una revuelta, ¿verdad? Ahí ahora encontramos la división entre parte del pueblo con la autoridad, con el liderazgo. Y Coré consigue a 200 simpatizantes, 200 seguidores suyos, para ponerse en contra de Moisés y Aarón, el liderazgo de la iglesia. Ya no solo el pastor, sino el liderazgo. Y le vienen para decir, bueno, ¿por qué tenéis que seguir mandando sobre el pueblo? Ya Dios está en medio del pueblo, vosotros no tenéis que mandar. Y Moisés otra vez dijo, ¿no se defendió? Vamos a ver qué opina Dios. Vamos a ver qué opina Dios. Mañana hablamos, vosotros os ponéis ahí, yo me pongo aquí, el pueblo ahí, observando, y a ver que Dios, a ver con quién está. ¿Qué hizo Dios? Ahí estaban los 200 con Coré, el pueblo alrededor, Moisés al otro lado. La tierra se abrió debajo de los pies de los 200 y se los tragó. Dios insistía en que el pueblo camine unido y en eliminar todo aquello que rompe la unidad. Aún así, siguieron con sus cosas y al final, como he dicho, solo 2, Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver algunos factores que rompen la unidad, algunas cosas que tenemos que tener en cuenta y que a considerar. Yo no sé, yo no conozco la situación aquí,
Yo hablo lo que Dios ha puesto en mi corazón y cada uno sabrá luego cómo aplicar, y como sé que los miércoles volvéis a hablar el tema, pues ya luego el miércoles, si algo nos gustó, se lo decís a Joan, ¿no? Yo suelto eso y luego me voy. Pero una cosa que rompe la unidad y que trae derrota en el pueblo es el pecado. El pecado. Cuando Josué y Caleb entraron, o sea, ya cruzaron el Jordán con toda la nueva generación que había nacido en el desierto, ellos llegaron a los muros de Jericó. Y entonces Dios les dijo, bueno, ahora todos juntos tenéis que dar 7 vueltas, ¿verdad? Una cada día, y el 7º día tendréis que dar 7 vueltas. Y ahí no encuentras que nadie se pusiera a discutir o a opinar, simplemente obedecieron y se pusieron todos juntos, como uno, a dar vueltas. Y cuando llegó el 7º día dieron 7 vueltas, y entonces lo último que tenían que hacer era ponerse a gritar, tocar las bocinas, y entonces los muros iban a caer. Pero antes de que ocurriera eso, Dios les dijo, bueno, ahora caerán los muros, entraréis a conquistar esta ciudad, pero no podéis tocar nada de lo que hay ahí. Porque todo lo que hay ahí es anatema, es contaminado por el pecado. Solo se tomará de oro, plata y bronce para los utensilios del templo. Pero todo lo demás es pecado y no hay que tocarlo. Está contaminado por el pecado. Así que, muy bien, gritan, tocan las bocinas, se caen los muros, entran, vencen a todo ese pueblo, a esa ciudad, lo celebran, están victoriosos, una ciudad grande y la habían vencido. Y de repente les toca conquistar la siguiente ciudad, que era Jai. Y era una ciudad pequeñita, y ellos van a estudiarla y dicen, oye, no hace falta que envíes a toda la gente, envía solo un grupo que vaya ahí porque los vamos a vencer fácilmente, son pocos. Y envía 2.000 y los 2.000 vuelven derrotados y algunos mueren. ¿Pero qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es que, Señor, hemos visto cómo has derribado los muros y cómo nos has dado una victoria sobre un pueblo grandísimo y ahora una ciudad tan pequeña volvemos derrotados? ¿Qué pasó? Pues pasó algo que ninguno se había dado cuenta, tan solo Dios. Uno de ellos, Acán, cuando derrotaron, ve un mantón babilónico ahí y le gustó un montón, qué mantón. Bueno, Dios ha dicho que esto es anatema, que es pecado y que no lo debo de tocar. Pero bueno, por un mantón no pasa nada. Lo que haré es esconderlo durante un tiempo y cuando pase el tiempo y a la gente se olvida, pues lo saco y como si no hubiera pasado nada. Y de lo que no se estaba dando cuenta él es que por ese pecado oculto, a escondidas, estaba trayendo derrota sobre el pueblo. ¿Por qué muchas veces la iglesia experimenta derrota? Porque muchas veces notamos como que el ambiente está pesado, ¿verdad? En medio de los cultos y decimos, ¿qué pasa? Y a veces achacamos, decimos, es que tenemos que orar más, es que tenemos que ayunar más, es que tenemos que buscar más de Dios. Y sí, eso es importante, es necesario, evidentemente, pero ¿no será quizá que alguno de nosotros mantiene algún pecado por ahí oculto y que no lo quiere confesar? Y no se trata de confesarlo a la gente o a la iglesia, se trata de confesarlo delante de Dios y arrepentirse y dejar que Dios lo restaure. El problema es que cuando uno no se arrepiente delante de Dios y decide cortar, al final la cosa sale a la luz, porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Acán lo mantuvo escondido, pero al final salió a la luz, ¿y cuál fue el resultado? Fue destruido él y toda su familia y todas sus cosas. Dios nos da oportunidades, estamos bajo la gracia y Jesucristo ha venido para perdonarnos. Sí, Jesucristo nos limpia de toda maldad, pero ¿cuándo? Cuando confesamos nuestros pecados. Pero no solo los tenemos que confesar, dice que el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que lo encubre no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. Porque algunos andamos confesando pecados, pero toda la vida, ¿verdad? No se trata de andar toda la vida confesando el mismo pecado. Se trata de confesarlo, arrepentirme y decir, Señor, con tu ayuda no lo voy a hacer más. Y como digo en los encuentros, ¿verdad? No hagamos como aquel que dijo, Padre, que fue al cura a decirle, perdóname confieso que robé una burra, pero apúnteme 2 porque mañana robaré otra, ¿verdad? No, y a veces tomamos esa actitud y no se trata de eso.
El pecado debilita. Tiene que haber santidad en el pueblo de Dios. La santidad une. La santidad une. El pecado mancha el testimonio de Jesucristo y cuando un pecado sale a la luz, el barrio, el enemigo se encarga de hacerlo correr la voz y de que muchos se enteren. Porque él para eso es un especialista. Y eso no lo tenemos que permitir. Y tenemos la bendición de que podemos ponernos delante de Dios a través de Jesucristo y pedir que Él nos limpie y que nos restaure. Ya no es como en aquellos tiempos. No nos va a tragar la tierra, ni nos van a apedrear o a quemar. No, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Pero cuidado porque si no nos arrepentimos nos podemos endurecer. Tenemos que decidir cortar con todo pecado en nuestras vidas. Amén. Otra cosa que rompe la unidad en la iglesia y que trae derrota y muchísima es la murmuración. Y cuando vemos la historia del pueblo de Israel, es una historia de constante murmuración. De hecho, es algo con lo que la iglesia ha batallado siempre. ¿Cuál fue el primer problema que tuvo la iglesia cuando nació el día de Pentecostés, verdad? Un avivamiento tremendo. Se convierte en miles se convierten en pocos días. Un avivamiento tremendo. ¿Cuál fue el primer problema que hubo? Murmuración. Un grupo de viudas griegas no estaban siendo bien atendidas, seguramente por causa del idioma, ¿verdad? Costaba de entender y había un problema de idiomas y un problema de organización. Y en lugar de resolver el problema, empiezan a murmurar. Que no se nos está atendiendo, que hay acepción de personas, que si mira a la hebrea, que bien se la atiende y a esa no se la... Fue el primer problema. Pero es que eso ha estado en la naturaleza del hombre, es algo que tenemos que combatir siempre. Israel no paraba de murmurar, era tremendo. Lo sacan de la esclavitud. ¡Wow! Están en plena victoria, en plena liberación. Llegan al Mar Rojo, no pueden avanzar. Y en lugar de decir, Moisés, ¿qué hacemos? A ver, una solución. No, en lugar de eso, ¿qué hacen? Murmurar. ¿Para qué nos has traído aquí? ¿Para que muramos? Dios abre el mar. Tú imagínate, qué tremendo. Dios abre el mar. Cruzan. ¡Qué victoria! Empiezan a saltar, a danzar, a tener cánticos de celebración. Luego llegan a un lugar donde hay aguas y las van a beber y resulta que las aguas están amargas. Moisés, ¿cómo se soluciona esto? ¿Qué va? Se ponen a murmurar. Moisés, nos has traído aquí, mira, agua, no se pueden beber. Nos has traído para que nos muramos de sed. Murmurar. Moisés sana las aguas, se hinchan a beber. Siguen caminando hasta que tienen hambre. ¿Y qué es lo que hacen? Moisés, tenemos hambre. Nos has traído aquí para que muramos de... Otra vez a murmurar. Dios le envía codornices hasta que le salen por las orejas. No más, queríais comida ahí, venga. Después le envía maná que caía cada día caía el maná. Lo cocían y tenían comida todos los días que caía del cielo. ¡Qué milagro! Tremendo. Hasta que llega un momento que se cansan, siempre lo mismo, siempre la misma comida, otra vez a murmurar. Se vuelven a quedar sin agua. ¿Y qué hacen? Otra vez murmurar. Moisés toca la roca, sale agua. Bien, bueno. A ver, Moisés, pastor Moisés, qué paciencia, ¿verdad? A ver, ¿hasta cuándo dura ahora? Hasta la siguiente. Así, constantemente. ¿Cuánto daño hace la murmuración? ¿Cuánto daño hace la murmuración? Si leemos en Proverbios capítulo 26, y verso 20, Proverbios 26, 20, dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda.
Donde no hay leña, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Ahora, es evidente que cuando no hay chismosos hay paz, ¿verdad? Oye, el ambiente es fabuloso. Pero ¿cómo hacer que no haya chismosos? Pues lo dice la primera parte, dice que sin leña el fuego se apaga. ¿Y quién es la leña? Los chismosos son el fuego. Los chismosos son el fuego. Vale. Para que el fuego arda más, hay que poner. Para que el fuego se apague, hay que retirar la leña. ¿Quién es la leña? Los que escuchan. Si nadie escucha, se apaga el fuego. Si nadie escucha, el chismoso no tiene con quién hablar. Como no hable consigo mismo, y entonces ya es chismoso y además loco. ¿Verdad? Es bien fácil. ¿Tú quieres que ese fuego se apague? Que ha empezado... Porque siempre va a venir fuegos que empiezan a arder. Pero es muy fácil de que se apaguen. Hay que dejar que se apaguen solos. A veces queremos apagarlos y lo que hacemos es que arda más todavía. Entonces hay que dejar que se apaguen. Y los chismosos se terminan cuando se terminan los oidores. Cuando deja de haber gente que escucha. A veces me han venido hermanos allá que me dicen, no, pastor, yo lo he escuchado, pero luego no le he hecho caso. Yo he hecho como que, no, para ver, ya en el momento que lo has escuchado, ya estás permitiendo que la leña, el fuego siga más. Tú en el momento que ya ves que lo que está hablando no es correcto, ya en ese momento no tienes que dejar que siga hablando, tienes que cortar, simplemente cortar. Mira, perdona hermano, yo te respeto, no te quiero faltar al respeto, pero lo que estás hablando es pecado, no le agrada a Dios y por tanto yo no puedo seguir escuchándote. Y si te empieza alguien a hablar de una persona, te dice, perdona, de esta persona hablas con ella, no conmigo. Si tú tienes algo con esta persona, tienes que hablar con ella. Incluso antes que con el pastor o la pastora, primero es con la persona. Y si se resuelve ya no hay que hablar con nadie más. Si no se resuelve, dice la palabra, que si no quiere escuchar a la otra persona, entonces sí, vamos a los responsables de la iglesia para tratar el asunto, a ver cómo se soluciona. Pero así es como se arreglan las cosas. No hablando por detrás, porque murmurar significa hablar por debajo o hablar por detrás. El que murmura generalmente no quiere que otros se enteren, solo quiere que se enteren los que él quiere que se enteren. Y por eso generalmente cuando le cuentan algo a alguien, y dicen, oye, yo te lo estoy contando porque eres mi amigo, pero no lo vayas a decir a nadie. Y claro, luego van a otro y le dicen lo mismo, ¿verdad? Oye, mira, lo que te estoy contando, pero no se lo diga a nadie. Resulta que al final se lo han dicho a un montón de gente, pero nadie sabe que el otro lo sabe. Y lo sabe un montón de gente, están dándole vuelta a la cabeza, están generando un malestar, están generando algo que daña sin darse cuenta. Todo por escuchar y dar lugar. Entonces eso hay que cortarlo. Eso hay que cortarlo. Otra cosa que también rompe la unidad y la armonía dentro del cuerpo es el egoísmo y el orgullo. El pueblo de Israel se nota que era egoísta, solo pensaban en ellos, ¿verdad? Que si necesito esto, que si necesito aquello, que si ahora agua, que si ahora pan, que si ahora... Su egoísmo tan pronunciado era lo que hacía que estuvieran siempre protestando y quejándose. El egoísmo divide. Antes ha dicho Joan que él os dice también a vosotros que a la iglesia no vengas pensando en recibir, sino en dar, ¿verdad? En darle gloria a Dios y en dar bendición a los hermanos. Pero muchas veces no, muchas veces venimos a ver qué voy a recibir, a ver qué me van a dar, a ver en qué me van a ayudar. De hecho, a veces somos egoístas con Dios mismo, porque cuando estamos orando a Dios, lo único que hacemos es pedirle. Y yo a veces hablo también con el hermano y le digo, hermano, ¿cuánto tiempo ora? 15 minutos, solo. Es que después de los 15 minutos ya no sé qué pedir más. Claro, como que la oración es pedir y pedir y pedir. Cuando ya se me terminó lo que tenía que pedir, se acabó mi relación con Dios. Entonces es como, tú imagínate un hijo, los que tenéis hijos, que solo se acerca a ti cuando te tiene que pedir algo. Eso te debe gustar un montón, ¿no? Yo creo que no.
Y con Dios muchas veces somos así. Dios está queriendo tener una relación de armonía y de comunión porque dijo Jesús que sean uno y uno con nosotros también. Pero a veces somos egoístas con Dios y somos egoístas también con la gente. Luego reclamamos, ¿verdad? Que si no me miran, que si no me llaman, que si no se han acordado de mí, que si tal y que cual. Y todas esas cosas traen historias que no son buenas. Todo por el egoísmo. El egoísmo. Ahora, si hablamos de egoísmo, hay otro caso en la Biblia, mucho antes que el caso de Israel, que era el caso de Caín y Abel. Todos conocen la historia de Caín y Abel. Eran dos de los muchos hijos que tuvo Adán y Eva, ¿verdad? Pues Adán y Eva vivieron más de 900 años y tuvieron un montón de hijos. De hecho, cuando habla de Caín y Abel, o sea, resulta que después del pecado que cometió Caín, Caín es expulsado y va a parar a un lugar donde hay un pueblo ya con gente. Y ese pueblo había surgido de Adán y Eva. O sea, que tuvieron muchos hijos. Y Caín y Abel eran dos de los muchos hijos. ¿Y por qué los menciona la Biblia ahí? Porque pasó algo que era muy significativo. Fija, dos hijos que se entiende que vivían juntos en casa, vivían juntos pero no estaban unidos. Y al final uno mata al otro. Y por algo que a veces es incomprensible. Cuando el Caín era agricultor, trabajaba la tierra y Abel era ganadero, ¿verdad? Y cuidaba de animales. Llegaba el momento de darle la ofrenda a Dios. Caín dio una ofrenda, pero Abel dio de lo mejor, de lo más gordo, de lo mejor de los animales, le dio lo mejor para Dios. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y a partir de ahí, Caín se enoja. Ahora, y luego eso le lleva a matar a su hermano. Y el hermano no tenía ninguna culpa. Pero aquí encontramos el egoísmo de Caín, primero porque no se preocupa de darle una buena ofrenda a Dios. Dios no le reclamaba lo mejor. O sea, Abel le dio de lo mejor porque quiso dárselo. Pero imaginaos cómo debía ser la ofrenda de Caín para que Dios no la mirara con agrado. Imagino que le daría de la fruta que no tenía buena apariencia, de la verdura que andaba medio seca por allá. O sea, lo que no podía aprovechar bien o lo podía vender y ganar dinero, eso se lo daba a Dios. Yo no sé si esto te dice algo. Aquí no creo que pase. Espero que no. Pero hay lugares donde muchos creyentes le dan a Dios de lo que les sobra por allá. Y eso es prueba del egoísmo. Y generalmente los que más van a la iglesia para recibir, pensando y reclamando, son los que luego menos ofrendan y menos dan los diezmos. Porque ya la actitud es egoísta y eso luego trae todos los demás problemas que vienen en consecuencia. Era egoísta porque tampoco se preocupaba por su hermano, solo se preocupó de matarlo. Pero aparte era orgulloso. Fíjate, el orgullo que llegó a tener Caín, que cuando ve que a Dios no le agrada la ofrenda que él ha dado, en lugar de decir, ostras, la próxima vez me voy a esforzar y voy a dar una ofrenda mejor. No, en lugar de eso se molesta. Dios muchas veces nos corrige o nos intenta corregir. Pero ¿cuántas veces cuando Dios nos quiere corregir? Y seguro que habéis escuchado muchos mensajes donde Dios os habla. Pero muchas veces cuando Dios nos quiere corregir a través del pastor, de la pastora, o Él directamente por la palabra, a veces nos molestamos. Nos molestamos. En lugar de actuar con humildad y decir, gracias a Dios porque me estás queriendo restaurar mi vida, estás queriendo lo mejor para mí. No, en lugar de eso nos molestamos. Yo no sé si alguno quizá en esta mañana estará imaginando que yo sé no sé qué, de no sé cuánto, y luego va a reclamar a Joan y le va a decir, ya le estuviste diciendo al pastor, ¿no? Espero que no, porque yo no sé nada. Yo solo sé lo que Dios me ha dicho que diga aquí. Vosotros sabéis lo que, si hay algo o no hay algo, eso ya lo... Bueno, para el miércoles. Pero
el orgullo nos hace que eso, que nos molestemos y que no permitamos que Dios haga lo que tiene que hacer. Y eso va acompañado también de la falta de respeto, que es otra cosa que divide también el grupo, la falta de respeto. Caín le perdió el respeto a su hermano, pero sencillamente porque también le perdió el respeto a Dios. Fijaos que Dios le dice, ¿qué pasa, Caín? ¿Por qué te has enojado? Y luego le advierte y le dice, oye, mira, cuidado, Caín, yo te advierto, el pecado está a la puerta, te está esperando. Así que ten cuidado lo que vas a hacer. Y Dios le advierte. Pero Caín, en lugar de hacerle caso y decir, ostras, pues es verdad, ¿no? Pasa totalmente de lo que Dios le ha dicho, coge a su hermano, se lo lleva al campo, a un lugar ya meditado, un lugar donde nadie lo va a ver, lo mata y entierra el cuerpo para que nadie lo encuentre. Y encima después, cuando viene Dios y le dice, oye, ¿dónde está tu hermano? Que era para que él cogiera y agachara la cabeza, le salieran los colores, reconociera su pecado y se lo confesara. En lugar de eso, le contesta a Dios, oye, ¿y a mí qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, le había perdido el respeto y el temor a Dios. Cuando Dios te habla acerca de algo y no haces caso, y Dios te vuelve a hablar de lo mismo y no haces caso, y Dios te insiste una tercera vez y sigues sin hacer caso, empiezas a perder el temor de Dios. Y cuando empiezas a perder el temor de Dios, es fácil que le faltes el respeto a un hermano. Pero nosotros no queremos eso, ¿verdad? Dios tuvo que, a los creyentes gálatas les tuvo que advertir muy claramente. Si miramos en Gálatas capítulo 5, ya estamos terminando ya, pero en Gálatas capítulo 5, y verso 13, Gálatas 5:13, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está hablando a los creyentes de la iglesia en de los Gálatas. Está hablando a los creyentes. No habéis entendido el fundamento de la iglesia. No habéis entendido el principio, que es el amor que no busca lo suyo. Y el amor que todo lo cree y todo lo sufre y todo lo soporta. Y que el amor que se da, no piensa en recibir, sino que se da. El amor que perdona. El amor que busca la reconciliación y la unidad, la armonía. Y en lugar de eso os estáis mordiendo los unos a los otros. Pues cuidado, no os acabéis consumiendo. Pablo también tuvo en aquel tiempo que soportar muchas cosas, ¿verdad? A los corintios le tenía que hablar duro, a los gálatas, pero es que luego encuentras a Juan que tiene que hablar de parte de Dios a las 7 iglesias de Asia, y si tú lees las cartas a las 7 iglesias, me parece que solo hay una que no recibe exhortación, solo una. Las demás todas reciben exhortación. Tenemos que tomar en cuenta esto, hermanos. ¿Por qué tenemos que seguir escuchando que si en tal iglesia ha habido una división, que si en tal iglesia está pasando esto? Pensad una cosa, si vosotros ponéis en práctica estos principios de la palabra, si vosotros ahora los que estáis aquí empezáis a trabajar por la unidad, con los cimientos de la unidad, amando los unos a los otros, sirviendo los unos a los otros, apoyando los unos a los otros, orando los unos por los otros, cubriendo los unos a los otros,
perdonando los unos a los otros. Todas las personas nuevas que vengan a la iglesia no solo van a ser bendecidas, van a sentir el calor, sino que al cabo de un tiempo van a entrar en la misma dinámica, en el mismo espíritu. En el mismo espíritu. Porque la gente en el mundo vive todas estas cosas, pero la gente cuando llega a una iglesia espera encontrar algo diferente. En el mundo es normal, los chismes, las familias divididas, y todos poniéndose de todos los colores, ¿verdad? Eso en el mundo es normal. En la iglesia no tiene que ser eso. En el mundo tú vas a cualquier asociación por lo general y uno va por allá, otro va por allá, pero en la iglesia no tiene que ser eso. En el mundo cada 2 por 3 asambleas para discutir, para no sé cuántas cosas, para votaciones y yo qué sé. Eso en el mundo. En la iglesia no tiene que ser así. En la iglesia tiene que haber una unidad. Tiene que haber una armonía. Tiene que haber un amor. Y eso implica de que cada uno tenemos que morir a nosotros mismos. Para que Cristo resplandezca a través de nosotros. Si la semilla de trigo no muere, no puede dar fruto. Y como enseñé muchas veces en Vila Piscina, si yo pretendo estar bien unido con mis hermanos, yo tengo que ceder también. No solo tengo que esperar que mis hermanos cedan para que yo encaje, sino que yo también tengo que ceder para que encajemos el uno con el otro. No para que los otros me acepten como soy, no cambio nunca, ni cambio de parecer, ni de ser, ni de nada, no, sino que yo tengo que ceder para que juntos nos vayamos compactando, siendo una iglesia unida que sigue creciendo para la gloria de Dios. Y esta iglesia va a seguir creciendo. Esta iglesia va a seguir creciendo para la gloria de Dios. Por eso ya desecha todo egoísmo, desecha todo pecado, desecha toda murmuración, desecha todo individualismo. Y trabaja por la unidad. Fomenta la unidad. Únete a tus hermanos. Sé parte realmente, parte viva del cuerpo. Porque ahora mismo esta es tu familia, la familia de la fe. Y según la Biblia, la familia de la fe es la familia más importante en la tierra. Y si por nuestra familia carnal no estamos dispuestos a que nadie levante la voz, a que nadie diga nada. Y aunque entre nosotros tengamos nuestras cosas, pero hay de quien hable de mi familia que... Bueno, pues en la iglesia más todavía. En la iglesia más todavía. Vamos a ver quién se va a atrever de mi pastor Joan, como alguien alce la voz. Vamos, saco las uñas. Y de mi hermano... Mi hermano Tony, Tony, ya sé que él está fuerte y se defiende solo, pero no. A ver, ¿quién se atreve a decir algo de Tony? No, para nada. Aquí estamos unidos como una familia y adelante para la gloria de Dios.